Estamos hoy en un nuevo episodio de la serie Mujeres Biodiversas. Estamos aquí con Saidi, con Paola, con Blanca y tenemos un gran desafío, digamos, en este episodio, y es que estamos hablando de cómo estas mujeres sembramos vida y cómo contribuimos a una cultura regenerativa. Blanca, ¿dónde estamos en este momento? Cuéntanos, bueno, y muchas gracias por permitirnos estar acá. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, hoy estamos aquí en La Hermosa, un espacio agradable donde tenemos diversa biodiversidad en todo el tema de flora, fauna y conservando este hermoso espacio que le da vida a la vida también desde el agua del río Cali. El río Cali. Del río Cali, sí. Tenemos el río Cali, Estamos en la cuenca media del la río cuenca Cali. media del río Cali. Ujú. Sí, Y pues cerquita donde se une tanto Felidia como Pichinde para formar este hermoso río. claro. Sí. Entonces, me gustaría que ahora, digamos, que ustedes mismas se autopresentaran. Yo pensaría que es fundamental decir, o sea, ¿por qué este tema llegó un momento en la vida de nosotras que nos tocó, que nos llegó al alma, que nos llegó, digamos, en ese momento donde decíamos, yo quiero cambiar, yo quiero sanar, yo quiero hacer otro tipo de cosas? ¿Cuál fue ese clip? Ese clip. Y otra cosa que quiero decir es que pues no somos desconocidas, o sea, somos mujeres que trabajamos en estos procesos alrededor del tema del agua, alrededor del tema de la alimentación sostenible, y que nos ha rodeado durante mucho tiempo un proceso que es la Red de Mujeres de los Territorios del Agua. Entonces, ¿cómo es que ustedes hicieron ese clic con lo de las huertas y cómo es que es importante fortalecer este proceso de cada vez más trabajar en red? A ver quién quiere Hágale, comenzar. amiga. A ver quién quiere Bueno, comenzar. me presento, mi nombre es Saidi Bernal Poveda, soy de un proceso muy bonito que se viene realizando, o bueno, comenzó desde la Comuna 4, 5 y 6. Actualmente estoy en la Comuna 4, en el ecobarrio Sendero Calima. Y pues comenzó realmente hace como ya más de 7 años cuando pues yo vengo de descendencia campesina, realmente ha sido como un reencuentro y como tú hablas del chip, pues a mí el chip se me prendió porque lo tenía en off, entonces se me prendió cuando pues al lado donde yo vivo había un espacio en el cual estaba como muy deteriorado, entonces, y generaba pues inseguridad, había como una afectación social también ahí, ambiental, de salud también, entonces ahí como que empecé a generar como algunas pequeñas acciones para poder transformar ese espacio y desde ahí empecé a arrancar cuando más o menos en el 2018 que inició un curso con la Universidad del Valle de diseño de cobards. Y entonces hay varias personas que veníamos haciendo varias cosas en el sector. Yo soy de la Comuna 5, pero ahí pues ya Comuna 4, Comuna 6, como que nos fuimos uniendo, participamos de este proceso muy bonito y ahí pum, como que se prendió el chip y pues dije, no, pero sí, o sea, esto es algo especial, fue un reencuentro con muchas cosas que pues mis abuelos me enseñaron. Yo viví en el campo, hoy en día pues esa tierra no existe, no está, pues no pertenece a la familia, pero fue un encuentro muy bonito con eso, ¿no? Con recuperar ese conocimiento ancestral, el del encuentro también con varias personas que tienen como ese mismo fin. Y pues ahí vamos, ahí empecé como bueno, ¿qué vamos a hacer? Terminamos y ¿qué vamos a hacer ahora terminando este codiseño de ecobarrios? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí, pues bueno, trabajando con varias personas en diferentes procesos y actualmente pues llegué a ese, al que estamos, el que estoy, en la Comuna 4, que ha sido muy bonito y que pues ahí también de alguna manera a título personal también me ha ayudado muchísimo porque he fortalecido conocimientos y competencias a título técnico.
Entonces me ha ayudado mucho también como el de ese encuentro con muchísimas personas con esa misma visión, con ese mismo trazo de querer ayudar a cuidar, Estás conservar. hablando del barrio Calima. Se Sí, está hablando del barrio estoy Calima. hablando No, del es barrio Calima. impresionante, impresionante. Un barrio donde la comunidad para que es muy, muy chévere, está como muy comprometida con un proceso que venimos realizando que también les estaré contando más adelante. Y entonces, pues ahí ha sido como bonito eso, ver que desde los niños hasta los adultos mayores, allá hay como dicen mayoras de más de 90 años que pues venían y realizaron varias acciones ahí mismo, en la cual pues el espacio es lo que es hoy gracias a ese trabajo. Y pues que nosotros que hemos llegado ahí, pues de alguna manera hemos podido como también fortalecer esos procesos. Entonces ahí como que estoy en eso de, ay, qué chévere, encontré algo especial para mí, Qué maravilla, sí. encontré ese conocimiento, recuperar eso que venía con mis abuelos, de cómo sembrar, cómo cuidar el suelo para tener vida, que es lo que hablamos. Entonces me pareció, no, pues yo estoy muy contenta y estoy muy feliz. Volver a la tierra, sí, volver a la tierra es muy especial porque es también como cuando hacemos las actividades de los niños que participan, dónde es que está ese alimento de los cuales ellos consumen y que hay muchos actualmente pues no saben realmente dónde salen esos productos. Entonces, poder estar como en esa línea me pareció muy, muy especial y pues realmente estoy muy contenta y que pues somos muchas que estamos como en lo mismo. La Entonces, misma cadena. estamos en lo mismo, entonces es como chévere eso y que se han hecho varios encuentros, varios procesos en los cuales pues cada vez somos más. Y después de todos los acontecimientos que pasaron en el 20, en el 21, somos muchísimos más y entonces creo que eso ayuda mucho a encontrarnos, a decir, uy, tenemos que seguir, vamos por la lucha, Articularnos. aunque hay muchas cosas todavía que toca como, bueno, Sí. hay que mejorar y pues creo que en eso estamos, ¿sí o no, Paola? Entonces, Bueno, yo soy Paola Londoño, yo soy habitante caleña, habito en la subcuenca de Pance y en la quebrada La Quesada. Estudié biología y entonces desde que empecé a estudiar biología pues sentí una conexión especial con la naturaleza. Inicialmente quería ser bióloga marina, pero en el transcurso de la carrera me aproximé más a la agricultura cuando mi padre un día me llega con una bandeja de lombriz californiana opa, en una época en la que no se hacía compostaje en la ciudad. Estamos hablando del 94 más o menos, el año 1994, y mi viejo me llega y dice que vea, mamita, yo como, pero papá, ¿cómo me traes esto? ¿Yo qué voy a hacer con esto? Y me tocó ponerme a estudiar, me dejó las lombrices en la terraza y yo empecé a compostar en ese momento. Él era un líder ambiental en Piangüita, en la playa que tenemos cerquita de Buenaventura. Y él lideraba un proceso allí con los lancheros, con el turismo para organizar un poquito, hizo un sendero ecológico, él compostó en la playa, fue bien innovador. o sea, te inculcó Me todo. inculcó. Entonces yo empecé a compostar, pero yo no sembraba nada. Cuando de pronto en la terraza, en el mero asfalto, nace un tomate. Imagínate. qué En la emoción. esquina de la pared del piso nace un tomate y yo, esto parece un tomate. Y bueno, empezó a crecer cuando dio tomate. Yo, bueno, esto no debe tener mucha nutrición, pero yo me comí ese tomate. Yo pues vivía, mi casa materna es en el barrio Cristóbal Colón, muy cerca de la galería, en Cali, en Santiago de Cali. Entonces yo decidí empezar a sembrar. En esa época me compré unas canastas de frutas de esas plásticas. Todo esto fue improvisación mía, pero yo ahora uso las mismas técnicas y veo que se recomienda. O sea, yo recordé de alguna manera ese campesinado que estaba en mi sangre porque yo las mismas técnicas de esa época las uso hoy, que era trabajar el capacho de coco, yo lo tejía, lo humedecía por tiempo, luego lo desmenucé, le hice la protección a la canasta y allí sembré uchuva, tomate, pimentón. Y se me daba y yo comía eso, yo no podía creerlo, o sea, para mí era como, siempre uno pensaba que la producción de alimentos venía desde los campesinos. Yo hoy en día antes decía, no, yo me he acampesinado, ahora entiendo que ser campesino tiene otras connotaciones que por mucho que yo lleve 7 años en el campo, es diferente, ¿no? Es diferente. Total. Pero sí, desde esa época produzco algo en mi huerta. Y ya estando haciendo mi tesis en el Chocó, en el Baudó,
Hice una tesis pues diferente a la mayoría de las tesis, eran tesis de etnobiología, o sea, como un área de la biología que trabaja con las comunidades, con el conocimiento ancestral. Y allí pues yo trabajaba la cacería, soy zoóloga, y trabajando con los cazadores me aproximé como a la curandería, a las huertas medicinales, y a mí ya se me confundió eso de que si soy zoóloga, ¿qué soy yo? Porque se me mezcló todo. Esa parte no me la sabía, No, Paola. mira, Esa alucinante, parte, alucinante. O esa sea, parte. yo tenía 11, yo tenía como 11 o 13 cazadores, pero el cazador con el que más aprendí era un afro casado con una indígena y era un curandero. Curandero, yo me iba ya a estudiar y pues muy amenas las visitas, siempre con un bichecito. Allí como que dije, wow, el tema de las plantas medicinales me alucinó y por eso decidí estudiar eso. Pero fue como donde me reconecté y como que pensar eso de uno sembrar el alimento y sembrar las medicinas, realmente fue una revolución en mi mente y desde entonces lo estoy haciendo. Bueno, y ahí surgió Jardines que Curan. Sí, ahí surgió Jardines que Curan. Bueno, no, Jardines que Curan es un emprendimiento en el que tiene esos 15 años, surgió un poquito después, cuando llegué de la maestría y estaba desempleada y sin saber qué hacer. Y entonces me acordé que yo sembraba en la terraza. Y entonces Jardines que Curan nace para ofrecerle a la gente en Cali como agricultura urbana. También era innovador, en esa época sí había, obviamente, pero en Cali no se escuchaba hablar de agricultura urbana. Te estoy hablando del 2008, 2000. Digamos, no estaba la moda que hay ahora, ni nos habíamos dado cuenta. Entonces, allí, muy consciente del clima tan benéfico que tiene la ciudad, porque Cali, o sea, yo tengo en mi casa espárragos, muchas lavandas, plantas europeas, plantas del Pacífico, plantas del Cauca, porque las plantas se adaptan y uno para eso practica todo lo que nosotras hacemos. Entonces, como que el privilegio de tener sol, el sol que tenemos, agua, somos una ciudad rica en todo esto. Vientos, Bien, todo. brisa, Entonces, todo. como que para mí ya es impensable y por eso cuando yo hablo de esto, la gente como que, wow, se motiva a sembrar y eso ha sido como un rol de Jardines que Curan. Qué maravilla. Cuéntanos, Blanca, a ver. Bueno, pues hoy mi nombre es Blanca Lucías, hago parte del comité ambiental de esta comuna, La Comuna 1, ¿no? de la comuna 1, sí, Ladera, una comuna muy bonita, rica, con dos ríos que nos cubren. Está el río Aguacatal y el río Cali. Y bueno, no, les cuento que estar aquí en ese ambiente de La Hermosa, que fue un proceso muy bonito y que ha hecho muy luchado también con mucha comunidad, pero esto nace, como dicen mis compañeras, lo traemos en la sangre. Mi familia, mis abuelos son parte de Zarzal, tenían sus fincas en Zarzal y somos oriundos de allá, somos de aquí del valle. Y digamos que con toda mi familia les ha gustado siempre las fincas. Ellos siempre han estado en fincas y han estado cuidando fincas. Mi mamá era una de las que cuidaba fincas y le gustaban los animales. A veces me daba pesar y peleaba con ella. Yo suelte los animalitos. Ella era feliz con pájaros, y los gatos hasta los encerraba para que no se les volara. Y yo iba y se los sacaba de las jaulas. Pero bueno, ahí siempre luchaba mi mamá conmigo con sus gatos. Y llega este momento de que llego a esta comuna hace un aproximado de 36 años, cuando llegué a esta comuna con mis hijos muy pequeños. Y después de algunos años, cuando ellos empezaron a estudiar en los colegios, me gustó como ese tema de trabajar con los niños. Entonces empecé a hacer como la líder en los colegios, de hacer cremes y hacer unas cosas, y los profesores emocionados. Resulta que yo empecé con el tema así, con el liderazgo, más que juntación comunal, empecé con un tema cultural y empecé a representar a todos esos artistas aquí en la comuna, en la cual eso me enseñó que somos muy diferentes en varios aspectos. El tema cultural, las personas a veces tocan unos temas que son, yo lo miro como entre ellos un egoísmo del que más pueda y el que más quiera. A veces no lo piensan de la manera como yo lo pensaba, que podíamos ser más unidos y decir, hacer algún labor social, que digamos que eso me nace mucho a mí. Y con ellos era un poquito difícil Como porque competitivo, más exacto, competitivo. es competitivo y más que todo el signo pesos se nos veía siempre a la cabeza. Lo primero que pensamos es cuánto hay.
para yo poderme presentar. Entonces eso como que no calaba en mis ideas, porque a mí siempre me gustaba hacer actividades, pero venir, aportemos y demos y damos y aportamos entre todos y hacemos algo chévere, pero eso no era, a veces era imposible. Se podía dar, pero a veces no. Y llega un día de que me dicen, pertenece al comité ambiental. Yo le dije, listo, vamos a ver cómo nos vaya. Y fue un tema que me agradó, porque era el cuidado de la naturaleza, esto me ha apasionado y me lo he metido en el corazón y me he tomado el tema muy, muy en serio, muy, muy en serio. En serio y he estudiado. No, yo creo que no, ella no se lo tomó en serio. Y he Ella, mejor estudiado. dicho. Sí, Y sí. me he metido a hacer en la universidad temas ambientales, temas de los ríos. Pertenezco a muchos grupos que ustedes saben que siempre nos encontramos en el mismo espacio donde vemos las mujeres cuidando la naturaleza, cuidando los ríos, cuidando toda esa biodiversidad. Pero cuéntanos cómo fue el volver a la tierra. No, pues eso es, ¿cómo decir? Volver a renacer. Porque al uno empezar a sembrar y volver a saber que se está comiendo un tomate que no tiene nada de químicos y que yo lo puedo coger de la planta y comérmelo, eso es una belleza, eso se siente una alegría bastante. Eso no tiene palabras. Eso no tiene palabras, exacto. Y lograr de que venga mucha gente a que vuelva a tomar ese renacimiento porque tenemos en los espacios, y yo creo que nos toca a todas, que tenemos personas que a veces se encierran en las casas y son esas abuelas que me encierro con el nieto y yo les digo que se encierran a morirse. Porque cuando yo me encierro a morir si no tengo un ambiente sano. Cuando todos esos espacios que brindamos con la siembra, también les sembramos la vida a esas personas. Y ellas se sienten libres y yo también me siento libre. Esto es algo que, Qué maravilla. digamos que la naturaleza me sanó mi alma porque digamos que hubieron unos años muy duros y algo que a las mujeres no se lo deseo a nadie y me disculpan, pero sí, Sí. es que la tierra a uno le devuelve muchas cosas y le sana la vida y le ayuda a ir calmando todos esos dolores que como mujeres sentimos, tanto como en la familia, como con las personas y como los que trabajamos. Entonces, eso soy yo en ese espacio. Sí. Bueno, yo diría que, bueno, como dice Blanca ahora, aquí nos salieron las lágrimas a todas, o sea, a todas, porque este proceso y este encuentro cotidiano, digamos, de nosotras, digamos, las mujeres y las que estamos alrededor de esas luchas, digamos, sociales, ambientales y por el agua, porque nos une el agua, digamos, a todas nosotras. eh, Pensemos ahora en cómo lo vemos ya no desde nosotros, sino como fenómeno desde la ciudad y cómo eso está impactando, digamos, impactando al mundo. O sea, el tema de las huertas, el tema del significado de volver a la tierra y cómo juega dentro de esto, jugamos nosotros las mujeres. Y sobre todo en eso que estamos acuñando en este episodio que dice es una cultura regenerativa. ¿Cómo es que las mujeres podemos apoyar en esta regeneración y cómo es que vemos este fenómeno que está pasando aquí en el mundo? ¿Cómo lo vemos? No sé si quieras. A ver, Paola, a ver, arranque. Sí, bueno, yo creo que lo de la cultura regenerativa es como una necesidad urgente que está viviendo el planeta. Como lo decías, creo que sí, ahorita, Saidi, pues la humanidad perdió toda desconexión con lo vivo, con la naturaleza, con los ciclos naturales. Y en eso para las mujeres es mucho más sencillo porque nosotras vivimos de ciclo en ciclo. Entonces, y por el rol que tenemos de cuidado en la familia, pues nos es muy fácil conectarnos también con esos ciclos que están más allá de lo humano. Entonces, bueno, la manera como yo me he dado cuenta es que primero darme cuenta de que yo solita en mi pequeño espacio donde habito o donde yo trabajo no voy a lograr grandes cosas. Yo soy una tejedora y parte, Tú sola. sí, yo he sido parte de muchas redes y soy así buena tejedora, pero aún así, solo Jardines que Curan no podría tener, digamos, ese radio que tengo en un contexto territorial donde yo me encuentro con lideresas que son pares mías, donde aprendí el verdadero significado de lo que es ser guardiana de la naturaleza, guardiana de un río.
Son mujeres, también jóvenes y chicos que desde que se levantan están en función y conectados con el sentimiento del agua. Ellos no lo hablan así porque tal vez no tienen como todo ese bagaje holístico donde uno ha aprendido, ya nosotros sabemos que el agua escucha, que el agua siente, que el agua transmite esos sentimientos. Entonces, muchas de mis amigas y vecinas sí han comprendido eso y eso es lo que significa ser una guardiana, conectarse desde el principio, saber que podemos incidir en el territorio, tejernos en las acciones. Así como la ecología está toda entrelazada, cada elemento, cada ciclo, nosotros también en el territorio y tenemos que juntarnos con los que están aguas arriba, con los que están aguas abajo. La Y además en experiencia ese río, el río y Pance, el río que es nuestro Pance. río, digamos, emblemático, digamos, de la ciudad. Siempre decimos que el río Cali es el río, pero bueno, pero tenemos 9 ríos que nacen en la montaña y que todos bajan al río Cauca y que por eso decimos como mujeres que es importante voltear el mapa. O sea, no verlo de norte a sur, sino verlo de oeste a este y ver cómo el agua nos teje. Entonces, el río Pance y ustedes allí, el trabajo que hacen es fabuloso. Y nosotras todas tejemos el territorio porque habitamos alguna de las cuencas de Cali, en los farallones de Cali, que son esas montañas tutelares de la ciudad, donde nacen estos ríos y donde estamos estas pequeñas y grandes acciones de cuidado. Entonces, estás diciendo, digamos, que ese tejer no solamente es alrededor solamente de las huertas, sino también un contexto. O sea, que hay un contexto del agua, el contexto comunitario, el contexto de de gobernanza gobernanza. socioambiental, Sí, sí. de que el cuidado del entorno donde habitamos, de nuestro territorio externo, es esencial para nuestra subsistencia. Yo a veces hablo hoy en día de que ser ambientalistas ya no se trata de algunas personas porque nos gustan los pájaros. No, o sea, el planeta está necesitando acciones urgentes. Todos y todas debemos ser ambientalistas y debemos estar haciendo todas estas cosas que nosotras hacemos. Claro que cuando uno habita en lo rural, está mucho más próximo y como que está en el ciclo directo con cada cosa y se da más cuenta. Pero yo quiero darle paso a mis compañeras para que nos compartan también esas experiencias de regeneración de tejido, de cultura. Y de cómo ven este proceso, digamos, en la ciudad, en el mundo, y bueno, y el rol de las mujeres allí, ¿no? Pues yo expreso que hoy en día, pues precisamente por todo lo que ha pasado y que a nivel mundial ha sido como que, oye, tenemos que estar vuelta de que hay que cuidar el agua, que este gran cambio climático que está afectando a todo el mundo, Esta como que está, crisis. sí, está, uy, y ya hay un boom en muchas partes del mundo, no solamente de las huertas, sino también de cuidar los cuerpos de agua. Yo tengo ahí al lado de nuestro proceso un cuerpo de agua que baja desde aquí, ¿no? O sea, se une desde aquí y va a dar allá, que es la cuenca baja del río Cali. Y de alguna manera son como 800 metros ahí que estamos intentando ayudar aquí no, aquí se cuida, aquí se protege, pero pues que viene desde acá, ¿no? Y pues obviamente nosotras como mujeres, algo que expresaba Paola, que estoy de acuerdo, es que nosotras generamos vida. Sí, nosotros tenemos un rol como mujeres muy especial y obviamente a nivel mundial y aquí en lo urbano pues también influimos porque por ejemplo en los procesos que nosotros llevamos las mujeres están ahí, o sea, muchos del proceso, uno de los procesos que son por ejemplo las pacas digestoras, pues obviamente las mujeres participan casi más del 100. Hay hombres, pero realmente somos las mujeres las que estamos ahí, no solamente en eso, sino que, ay, mira, recomendaciones te van pasando, mira, yo te recomiendo esto, ay, sí sabía que esta matica te ayuda para tal cosa, como esas cosas que decía Pablo, de recuperar ese reconocimiento, y entonces pasa la señora que no conocía y que conoce ahora y dice, ay, mira, esta plantica acá, sabía que esta planta te ayuda para tal cosa y tú la preparas en tal cosa, que ya, entonces creo que el boom de las huertas no solamente ha sido a nivel comunitario, porque creo que es recuperar también esos pequeños espacios que se han transformado, que antes eran como espacios como en el caso cuando nosotros iniciamos, bueno, yo inicié de algo muy inseguro, de mal olor, bueno, de muchas cosas, y que hoy en día son espacios que uno va pasando y tan bonito, venga, yo me tomo una foto porque está lleno de flores y ya está ahí como que el colibrí y ya son más espacios en la ciudad. Entonces, creo que después de lo acontecido también por la parte social, fueron muchas huertas también. Obvio,
hay que mejorar muchas cosas administrativas y procesos, pero eso generó que muchas mujeres, más que todo, y también algunos hombres dijeran, no, pues tengamos nuestra huerta ahí en la terraza, tengámoslo aunque sea ahí vertical. Entonces, como lo mínimo, podamos tener como que el cilantro para el sancocho, ¿no? Como decía Gino, el cilantro para el sancocho y la yuquita como para poder tener ahí. Entonces, eso ha hecho que no solamente en nuestra ciudad, sino pues porque la ciudad vive un contexto muy diferente aquí, por ejemplo, que es lo rural, o donde estás tú, que es rural. Ya dice uno, bueno, ¿y yo dónde voy a sembrar? ¿O cómo voy a sembrar? ¿O de qué manera yo podría tener, aunque sea algo mínimo? Entonces uno dice, no, mira, si hay formas, si hay varias estrategias que te permiten poder tener ahí, aunque sea el cilantro, que la aromática, que el tomatico cherry, que la lechuga, como mínimo. Sí, no, Entonces ha sido... y yo diría, Saidi, que algo sorprendente, digamos, de este barrio Calima, es que son 3 generaciones, y que son los niños, que es el reciclaje, que es el bosque urbano, que es la huerta, bueno, Son muchas sí, ecotecnias muchas ahí, muy ecotecnias, sí. bonitas Yo que quiero también... Sí. recordar aquí como la importancia de los ecobarrios en Cali, Ujú. porque ese proyecto que realizamos, yo tuve el privilegio de ser parte de los primeros Fuiste mi 4, profesora. los 4 primeros ecobarrios, increíble la experiencia, y ahí lo más maravilloso era encontrar gente que tenía esta pasión que nosotras tenemos. Sí. Yo en cada ecobarrio uno se encontraba con tremendas y tremendos sembradores, de esos que aprovechan cada rincón, esas señoras en San Antonio que siembran en ollas, que rompían el patio, rompían el patio para poder sembrar. Y yo, pero piénselo bien, usted puede tener una tubería. No, no, ahí no hay tubería. Ella quería era área de compostaje, área de siembra. Y eso lo encontramos en todos los barrios. Sí. Después en otro proyecto que estuve también consultando sobre el interés en la agricultura, nos dimos cuenta, yo me di cuenta que la agricultura lo reconecta a uno como con lo ancestral, así uno no haga conciencia. Porque yo digo, ay, no todo el mundo va a disfrutar de sembrar, pero hasta el menos pensado me ha sorprendido a mí. Tengo una prima muy querida que, no, eso no es lo menos que... En pandemia le monté tremenda jardinera la terraza, en un espacio súper pequeño. Y se enamoró. Y se enamoró. Ya no le quedan sino 2 o 3. No importa, ya hizo su esfuerzo y pudo disfrutarlo. Entonces los ecobarrios hizo un aporte allí y fue también la oportunidad de ver que uno puede sembrar cuando quiere, hasta en el más mínimo rincón. Bueno, cuéntanos, Blanca, digamos, como para cerrar aquí, ¿qué agregarías tú, digamos, de lo que has anotado ya, de lo que has visto, digamos, desde Cali, desde tu comuna, y cómo, digamos, las mujeres han participado, digamos, en ese proceso? Y yo diría un poco que podríamos también comenzar hablando, para que arranques ahí las dos cosas, de cuáles son esas fortalezas, pero también esas debilidades, digamos, que tú ves allí, y sobre todo vistas como mujeres. No, pues mira, aumentando un poquito más de lo que dicen las compañeras, porque digamos que lo que vive ella lo vivimos todas en el territorio. Que así sean diferentes los territorios, vivimos siempre lo mismo, hacemos siempre lo mismo. Se trabaja por una misma unidad común ahí entre todos. Eh, a veces es difícil trabajar con la comunidad y es difícil lograr hacer cosas con las manos, con las uñas, porque a veces contamos con apoyos y a veces no. Y cuando contamos con apoyos gubernamentales, digámoslo así, pues uno se decepciona también de esos procesos. Y creo que nos ha pasado a todas porque uno sueña, uno se crea un sueño, hace un castillo y el castillo cuando uno va se le cae encima porque realmente cuando te ofrecen ese aporte tiene que ser a como diga el Estado. Entonces no tienen en cuenta a la comunidad y a los sueños de la comunidad de hacer esos O sea, que es una procesos. primera barrera, Esa es digamos, que una tú ves primera allí. barrera. Ujú. Y lo otro es también que de nosotras las mujeres es lograr que esas personas que no están metidas en el cuento y como yo les decía ahorita, tenemos a muchas señoras que se encierran, a otras señoras que se dedican es al trabajo y a veces ni a uno mismo se dedica y digamos que yo fui una de esas que hubo un tiempo que yo me dedicara al trabajo y al trabajo y al trabajo y a mis hijos y a mis hijos y nunca pensé en mí. Y ahora que yo pienso en mí, entonces digo, uy, yo estoy perdiéndome mucho tiempo. Entonces, eso me ha servido también para ayudar a muchas mujeres, de decirle, piensa en usted.
viva por usted. Los hijos son muy lindos, los hijos es el regalo de Dios que más le da a uno, pero nuestros hijos crecen y nuestros hijos se van y quedamos nosotras ahí en la casa. Si tenemos la suerte, nos traen los nietos y cuídenme los nietos, entonces yo digo, no. Sí. Yo algo que dije toda mi vida, y porque es que fue una experiencia que me tocó criar a mis hermanos, tener a mis hijos, tener sobrinos, y yo dije, no más hijos, y los nietos son hijos, entonces yo los tengo un ratico, no los tengo más, o sea que como que quiero vivir mi vida, porque es algo que yo creo que uno se lo merece como mujeres, Amor después de propio. de todo eso, la lucha, y que uno trabaja con la comunidad, es eso. Y en, Pero, y en pero yo esto, diría que es la huerta y esta última etapa tuya en la que te ha permitido más como el poder hablar más cerquita, digamos, con la gente. ¿no? Llegar a esa O sea, sabiduría. No es exacto. fácil llegar a No, esa y sobre sabiduría. todo estar allí deservando, estás allí sembrando y están todas allí unidas en torno a algo. Eso la Exacto. huerta te ha no, posibilitado es que yo te digo que no Ujú. solamente la huerta, es el tema ambiental. ambiental en su Porque es conjunto. que, exacto, yo digo, pertenecer a una red de mujeres del agua, para mí es una emoción, porque es que yo no estoy hablando solamente del río Cali, yo hablo del río Cauca, hablo de todos los ríos que a veces ni solamente los de la ciudad, sino conocer otros Fuera. ríos, y entonces eso me emociona. Oye, pero no has contado una parte. ¿Cuál? Eres la delegada al colectivo El Río Cauca, colectivo ¿cómo Río es? Cauca, ¿Por qué? claro, a través de la red de mujeres, soy Sí. la delegada en ese tema y me fascina, o sea, es que te cuento que uno hablar, como La te digo, delegada de la subzona de la hidrográfica de Calle Cali Aguacatal, sí, Aguacatal. al Ujú. colectivo Río Cauca. Y eso me fascina y cuando uno va a todos estos foros aprende cada día más, conoce cada día más, ve que yo aquí no conozco lo que está viviendo esa persona arriba, la que vive abajo, y conocer todos esos temas para uno es una emoción y me emocionan. Yo me emociono muy fácil y todo eso que yo aprendo por fuera, yo lo traigo y lo comparto con toda la gente que quiere compartir, porque tenemos quien no quiere compartir y quien quiere compartir. Entonces, desde ahí uno también va aprendiendo quién es quién y quién no. Y a veces queremos insistir, pero no nos desgastemos, porque es que ya nos desgastamos mucho insistiendo, insistiéndole a esas personas y a veces si no quieren, pues uno se hace a un ladito. El que quiera Sí. llega. El que quiera llega, exacto. Entonces, eso también nos enseña y digamos que también son barreras, porque por más que yo quiera enseñar a las personas, pero si yo no, es que yo ya no aprendo. Decía por ahí alguien, es que ya nosotros las viejitas ya no aprendemos y hacemos lo que nosotros queremos y sembramos como yo quiero y así sucesivamente, porque uno aprende en el camino y creo que todas nosotras hemos aprendido en el camino cosas que eso queremos enseñar a los demás, pero bueno, ahí vamos. Algo que también me alegra mucho de esto, muchachas, es que tenemos gente también muy agradecida y el terreno y la tierra es muy agradecida. A veces aquí nos está dificultando mucho el sol, con este calentamiento global que tenemos, la temperatura en Cali ha hecho bastante alta, pero sin embargo la tierra produce. Y si la cuidamos, la tierra nos está produciendo. Increíble. Esa es la gran fortaleza, ¿no? La fortaleza, digamos, esa capacidad del No tiene suelo. pega. Y yo tengo una invitación muy Tiene pega, grande, pega. muchachos, yo creo que todo lo hacemos nosotras, es que la invitación que nosotros le hacemos a todas esas personas con las que trabajamos es aprendamos a sembrar en nuestras casas. Vamos a tener tiempos muy difíciles, que los estamos viendo, miremos un poquito afuera de nuestro territorio, de nuestro país, la guerra tan tremenda que se está haciendo, pues todos esos niños que están sufriendo de hambre y que no es posible uno de hacerles llegar porque por más que se intente no están dejando de entrarles comida, entonces eso da tristeza. Sí, la Y soberanía alimentaria, ¿no? hay que pensar aquí en nuestro país, tenemos muchas personas saliéndose otra vez de sus territorios, otra vez volviendo a las ciudades a sufrir y eso duele bastante. Sí, es verdad. Son cosas que toca realmente, lo tocan a uno y lo hacen pensar que qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y cuál va a ser el resultado. Bueno, volvamos a ese tema de esas barreras, ¿sí? Y también de esas oportunidades. O sea, viéndolo, digamos, ya como movimiento, viéndolo de cara al futuro. O sea, ¿qué vemos? O sea, ¿qué es lo que hay que superar y cuál es la oportunidad que tenemos? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, y creo que va para muchísimos procesos que se hacen, hay una gran barrera y es precisamente que se generaron unas huertas en espacios
que son comunes, digámoslo así, que son comunitarios. Áreas comunes. Y entonces está como el de qué momento llega una entidad, ¿no? Y te dice, qué pena, esto se va, esto cambia, esto se destruye, esto ya no es así. Entonces, ahorita creo que como yo lo veo como de pronto una amenaza o como esa gran barrera para poder continuar es, ven, puedes seguir usándolo, no tienes ningún problema, sigue haciéndolo así, sigue cuidando, sigue generando este espacio que permite una mejor calidad de vida para toda la comunidad que está en torno a ese O espacio. sea, tendría que ser un uso del suelo aprobado. Un uso de O sea, suelo aprobado. Creo que en este momento creo que es una necesidad para muchos procesos que hay en la ciudad, ¿no? Y a nivel también Ujú. de lo rural, Lo acá rural hablando también de los pasa. dos, es eso, porque se trabajan las mujeres, casi todos en su gran mayoría se trabaja el suelo, se busca regenerar, que hay ahí también como esa juntanza de las personas, de la comunidad para tener ese espacio y poderlo disfrutar, pero que llegue y te diga quien tiene, digamos, en el momento como el poder y te diga, ya no, y que se acaba y que se destruye y que ahora vamos a hacer otra cosa también, y dice uno, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sí. Entonces creo que en este momento para muchas personas está ese, uy, ¿cómo nos pueden desde esa institucionalidad decir, no se preocupe, sígalo haciendo, que usted está haciendo algo bien por el medio ambiente, está ayudando a disminuir islas de calor, está generando no una seguridad alimentaria para todo el mundo, pero para al menos esos huerteros y huerteras, tanto niños como adultos mayores que están ahí, pues puedan seguir haciéndolo. Sí. Entonces creo que Sí. esa sería No, y una. yo diría que ahora que tenemos precisamente ajuste del plan de ordenamiento territorial, es la gran oportunidad, o sea, para que esto realmente quede. Y en el caso, digamos, de todos nosotros trabajando alrededor de los ríos, que esos corredores ambientales alrededor de los ríos no solamente estén en el urbano, o sea, que estén desde el nacimiento de los ríos hasta el desembocar en el Cauca y que puedan garantizar esos usos del suelo que garanticen, digamos, un estar junto, digamos, los humanos con la naturaleza, cuidándola, pero que entendamos eso, que tenemos que estar allí. O sea, que no puede ser un uso un uso no aprobado. Yo diría que un tema muy importante, Paola y Blanca, es el tema que planteaba ahora Blanca respecto, diría yo en algún sentido, al tema de la gobernanza. Estamos hablando de que en un momento dado, después de mucho trabajo voluntario, se consigue un recurso por parte del Estado y siempre la pregunta es, ¿y por qué? Porque es que no podemos asociarnos. O sea, ¿por qué es que tengo que ejecutar un recurso que usted tiene, pero usted me ve como un ejecutor contratista y no como un socio? Entonces, ¿cómo es que es importante desde el punto de vista, digamos, ya viéndolo digamos, como más como un aprendizaje, como un desafío, esto de construir gobernanza, de trabajar realmente y sobre todo, digamos, desde las mujeres para garantizar que esto que estamos sembrando pueda ser una realidad futuro y que pueda tejerse mucho más. Sí, además porque uno de los temas que, digamos, yo creo que estaba planteado desde el principio en el diálogo es esas barreras que algunas ya las mencionábamos Sí. por aquí, pero como que yo veo muy claramente que hay barreras de acceso a las oportunidades, yo veo claramente que nosotras, para poner nomás estos tres ejemplos, si uno está en el cuidado de la familia, ahora ya estamos también cuidando un poco a nuestros padres, en el cuidado del entorno, del territorio, las cuidadoras, pero nosotras necesitamos ser cuidadas. Y cuando ya tomamos como esa decisión y esa conciencia del autocuidado y la importancia de estar bien para que lo demás esté bien, no es fácil poder sostener, continuar con los procesos que estamos apoyando, que estamos liderando, que no son uno, solamente cada una de nosotras está relacionada con 3, 4, 5 procesos. Son muchos procesos, creo que pueden ser más de 5 los que yo puedo estar involucrada. Y entonces, ¿en qué momento y con qué recursos yo voy a poder sostener mi salud, voy a poder sostener ese límite, ese balance entre el esfuerzo que yo hago y el tiempo que yo necesito dedicar a hacer yoga, deporte o simplemente contemplar la naturaleza y beneficiarme de esa forma? Entonces, definitivamente estamos, y pues en este momento que estamos en la Semana de la Biodiversidad, estamos en unas fechas donde Cali se ha posicionado como una
una ciudad muy biodiversa, pues yo quiero decirle al mundo que esa biodiversidad responde a los cuidados de estas mujeres y también hombres, claro que sí, también niños y niñas. Entonces es necesario hacer una contención para estos Sí. O sea, procesos. esa gran barrera del hecho de cómo podemos seguir cuidando, pero desde el punto de vista, digamos, de ser respetadas, de ser reconocidas, pero también ver lo que significa, digamos, el cuidado respecto a la imposibilidad de cuidarnos nosotras mismas. Cuidar a la Sí, cuidadora. cuidar a la cuidadora. Y hay un tema, yo quiero meterme aquí un poco como en el área político, porque si hablamos de gobernanza tenemos que tocar esos temas. Total. Entonces, como tú decías muy bien, Blanca, el trabajo comunitario es complejo. Uno tiene que ponerse en los zapatos de cada uno y al mismo tiempo pararse serio. Y resulta que muchas veces las instituciones no apoyan ese tejido comunitario. Por el contrario, las mismas directrices, las mismas, digamos, maneras de funcionar de esas instituciones lo que hacen es generar más rivalidad, más competencia y más conflicto. Por ahí empieza el reto de la gobernanza. No, el tema ahí, y perdona que te interrumpa, es el hecho de que se da, si estás tocando tema político, se da en todas las comunas, tanto juntas de acción comunal, sectores sociales y JAL. Eso se atropellan entre ellos mismos y digamos el que jala más. Y allí es donde vienen los malos procesos y lo que se ha luchado la comunidad por trabajar y por sacar adelante. Lo que yo decía, armamos un castillo, unos sueños, y cuando Se llegamos a convierte la en un realidad, proyecto, en otra se cosa. vuelve y realmente no va a lo que se necesita hacer. Sí, no vamos a decir que todos los funcionarios, que todos, No. vamos a hablar mal de nadie, porque también puedo reconocer unas personas muy interesantes en el corregimiento de Pance que han apoyado procesos. Yo he sido beneficiaria de la buena voluntad también, por ejemplo, de la CBC, tengo que decirlo, pero también hay muchas maneras que se pueden mejorar y sobre todo que entiendan que cuando van a gestionar, a ofrecer oportunidades para las comunidades, tienen que ser en las condiciones que las comunidades pueden. Comenzando con los horarios de asistencia a las reuniones, a los talleres. Son horarios que es imposible que un campesino, que una persona que atiende el turismo permanezca. Sí, yo creo que el tema de la gobernanza es un tema largo, pero se hace desde el territorio y se hace siempre en articulación con ONGs, con la gobernabilidad y yo creo que estamos avanzando un poco en eso. Ya la gobernación del Valle se dio cuenta de que Cali necesita mirar sus formas geográficas, sus surcos y hay cosas que se pueden todavía mejorar. Sí, no, y yo diría que se han hecho, pues como dices tú, se han hecho grandes esfuerzos, digamos, de articulación. Y precisamente con esa articulación estamos en cada una de esas mesas donde participamos todo el tiempo hablando de esto, de cómo esa gobernanza es cada vez más inclusiva y siempre decimos, ¿y cómo es que se costea esa gobernanza? ¿Sí? Y no simplemente, como sucede muchos, es que simplemente, como decíamos ahora, hay unos recursos por parte del Estado y hay que ver cómo se ejecutan y no cómo se planean en una visión mucho más inclusiva, como decíamos ahora. Entonces, hagamos como unas reflexiones finales. ¿Cuál sería como una reflexión final de parte de nosotras sobre esto que estamos hablando, que es el sentido, digamos, de este episodio? Digo, mujeres huerteras sembrando vida y cultura regenerativa. O sea, ¿cuál es como ese mensaje final que quisiéramos dar y cómo en algún sentido ese mensaje final también nos define nuevos episodios que tenemos que continuar? Yo quiero decir una cosita que la tengo aquí y que no había salido todavía y es el tema de la agricultura escolar. Tú sí hablaste, entonces Blanca, me imagino que tú también. Bueno, esa experiencia de enseñar agricultura a los niños es una alucinación. Eso es una aventura de principio a final. Las huertas ofrecen un escenario académico para todas las áreas. Tú puedes aprender hasta música, tú puedes aprender allí matemáticas, física, química, todo lo puedes aprender en una huerta. Entonces, solo quería decir que esto de la agroecología o de la agricultura urbana o de la conexión con el cultivar la tierra debería estar, pero así obligatorio en todos los colegios. Sí ha habido un fenómeno en las universidades, sobre todo con las pacas digestoras, y creo que está bien enfocado eso de que todas las zonas verdes que se puedan aprovechar
ya sea para producción de abonos o para producción de alimentos, Hay que aprovechar. va a disminuir todo lo que tú decías, hay una lista de beneficios. Entonces, como decirle a las instituciones educativas, no se pierdan de tener una huerta en el colegio, que es para los niños es lo máximo y también para las que enseñamos. No, y mira Maravilla. que ese tema aquí en la Comuna 1, los colegios, hasta los privados, algo que ha hecho el Comité Ambiental aquí en la Comuna 1 es eso, es fortalecer las huertas en los colegios. Y los niños, pues este espacio que ustedes, en donde estamos ahorita, ese espacio es el aula viva que tenemos acá y aquí traemos El aula viva. una vez por mes un salón de las instituciones educativas que quieren venir a participar, a hacer compost, aprender a sembrar y cuando vienen aquí se van con la idea, vamos a hacer la huerta en el colegio. Y han hecho los mismos niños que vienen acá y que ellos también son parte, digamos, de esos comités ambientales que están haciendo en los colegios, nos llaman. Nos pueden venir un sábado a ayudar y empezamos. Y organizamos con ellos y les damos talleres y les organizamos la huerta. Aquí la mayoría de los colegios públicos, tenemos unos 20 colegios que ya se le implementaron huertas a raíz de la Hermosa, que ha hecho, digamos, los hijos de la Hermosa que han nacido y se les ha organizado la huerta. Entonces, mire que eso funciona y a los niños les gusta. Las esponjitas, les digo yo, y son los que aprenden, son los que dicen, y el tema también del reciclaje, el tema de las composteras, todo eso se los enseñamos. Entonces yo les dicen, mi abuela dijo que quería venir a sembrar al colegio porque ya eso le gustaba. Te imaginé que ellos ya van involucrando también a su familia a sembrar allá. Entonces eso es bonito y chévere que lo podamos implementar y ojalá, yo le digo a todos esos personas que nos van a ver y que nos están viendo, es que implementemos una huerta en nuestra casa. Implementemos y ayudemos a esos colegios a implementar huertas, porque creería que desde los colegios vendría ese nacimiento y miramos y descubrimos también como lo hicimos nosotras en nuestro tiempo, descubrir que tenemos también algo ancestral, algo cultural de nuestros padres, de nuestros abuelos, que venimos de la tierra. Y ahí lo descubrimos. Ahí, Qué ahí maravilla. aportó Qué bastante reflexión. eso. Mira esas coincidencias de esa reflexión. A ver, está ahí. Pues no es tanto reflexión, sino que me uno a eso porque, por ejemplo, en nuestro proceso, pues ya tenemos nuestra ecoescuela y los niños ya, por ejemplo, conocen las plantas en inglés, porque ya les están enseñando en inglés, y la física, las matemáticas, que bueno, y entonces cuál es la altura para la cama y todas esas cosas. Entonces, todos esos procesos son muy bonitos y, pues, por ejemplo, en nuestro espacio son más de 2000 niños y jóvenes que han pasado por ahí, ya es nuestra aula viva se ha convertido en un centro educativo, entonces eso es muy bonito y que ya también los jóvenes, por ejemplo, al final que hacen esa labor social, ya hacen labor social participando en la huerta de esos procesos y esas diferentes ecotecnias que tenemos. Entonces creo que eso necesitamos sí fortalecerlo más. Chévere que pues todas las personas formen parte y se interesan. Hay muchos procesos a nivel de la ciudad que, oye, me encantaría que me enseñara o nosotros estamos en un entorno cercano donde nos gustaría que nuestras escuelas, tanto públicas como privadas, pues puedan generar. Y pues así a nivel general, pues yo creo que todos tenemos esa huellita verde, tenemos el corazón verde y sí o sí buscamos como despejarnos buscando la naturaleza. Entonces sí tenemos todos un corazón verde de cuidar y conservar. Entonces la invitación acá es, somos seres humanos y formamos parte de un gran ecosistema y en ese ecosistema está tanto, para mí hay, el aprendizaje de lo vivo con lo no vivo y se une para que podamos estar todos y disfrutar todo esto, pues hay que, oye, sí, es cierto, es como concientizarnos de que todo esto es muy bonito y me ayuda a sentirme mejor y me va a permitir como, ay, no, yo me siento súper, o sea, me encanta y ojalá, yo no tengo nietos, pero me encantaría y pues no sé si tenga, pero chévere que puedan conocer y disfrutar todo esto, ver una flor o saber de dónde nace esa guanábana que está ahí ya a punto de caerse. Entonces me parece No me la genial. dejas ahí, por favor. Bastante. Entonces me parece genial, me parece chévere y es que nos concienticemos un poco más de eso, de disfrutar el suelo que nos da la vida
y de poder compartir esos conocimientos con todas las personas y de valorarlos y de cuidarlas. No solamente la tierra, sino también los cuerpos de agua. Yo conozco muchos procesos porque formo también parte de otro organismo donde llegamos a sitios donde la comunidad no tiene agua. Y entonces uno dice, ¿cómo hace uno para que las personas valoren las que están en la ciudad, que a veces dejan la llave abierta? Oye, mira, aquí arriba hay un poco de gente que no tiene agua, cuidémosla, protejámosla. Y pues creo que eso, formar parte de la red también me ha ayudado muchísimo a fortalecer eso y decirle a la gente de abajo de la ciudad, oye, cierra la llave, sé consciente de que arriba hay gente, aquí en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, no necesario irnos fuera donde también hay esas necesidades. Entonces creo que aquí yo invitaría a todo el mundo, especialmente esa, toquémonos ese corazón verde, no solamente cuando, ay, como que yo estoy cansada de la ciudad, vámonos para la finca o para buscar un espacio verde, O no. hacer bulla. O hacer, sino, oye, aquí en mi ciudad, en mi espacio, yo tengo algo chévere, cuidémoslo. Y tengo este bosque muy bonito, entonces cuidemos nuestros árboles, que hay muchas especies animales que de alguna manera con todos estos corredores disfrutan eso. Entonces, yo invito a todos a toquémonos. Sí. Bueno, ¿cuáles son esas 4 palabras que diríamos, digamos, como mensaje, digamos, de este episodio? Yo diría sanación, Liberación, diría yo. Uy, no, conexión. conexión, Ancestralismo. No, yo creo que es la vida, vida. Y yo diría que nos regalemos la oportunidad de sembrar lo que comemos. Esto de cultivar, esto que tú haces aquí, esto es un privilegio y es un regalo que no tiene dimensión. Yo descubrí eso con ese primer tomate y todavía sigo sintiendo como un éxtasis enorme cuando yo voy y cosecho una ramita. Entonces, eso es- el tomate, mira. No, sí, No, y Chévere. La semillas. invitación. Sacamos la semilla de nuestros propios productos. sí, Pues, qué maravilla, Saidi, Paola, Blanca, estar aquí. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias a todos por hacer parte, digamos, de este episodio del día de hoy, aquí en la Granja La Hermosa, aquí en la cuenca del río Cali, Aguacatal, donde está esta gran mujer que es una lideresa, digamos, histórica, digamos, acá, y que pensamos tener por mucho tiempo más. Entonces, vamos a tener un siguiente episodio. Ese episodio nos quiere mostrar un poco más allá, digamos, de esta dimensión acá colombiana. Queremos empezar a mirar cuáles son las barreras de género para las mujeres ambientalistas en América Latina. Queremos entrevistar a mujeres, si te acuerdas, por ejemplo, de Pilar Trujillo, ¿sí? Si nos acordamos y decimos de Margarita Marino. O sea, hay un mundo de mujeres que en este momento están ya, digo yo, no, de pronto en la tercera y en la cuarta edad, porque yo hago parte de la tercera, y entonces, qué chévere traerlas acá, y que ellas puedan en ese momento como dimensionar esas barreras de género. Y entonces, pues agradecerles, llamarlos a que es muy importante entrar a nuestro canal, suscribirse, mirar los siguientes episodios, darnos sus comentarios y claro, y por qué no decirlo, recibir también en lo posible, digamos, un apoyo por parte de todos ustedes para que este pueda seguir siendo un canal independiente y podamos permanecer en el tiempo. Muchas gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.